é dueño de todas as palavras, Tu és aquele que ensina, Tu és aquele que nos guia, que Tu Espírito se guiando a nosotros e nos conduzindo. En el nombre de Jesús, habla con nosotros, dá-nos corações sensíveis para ouvir Tu voz, sensíveis para ouvir Tu palavra, para guardarmos na palavra e principalmente praticarmos ela. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome tu asiento, por favor. Nosotros já estamos no terceiro dia de nosso seminário de capacitação para obreiros e para trabalhadores. A última classe que nós tuvimos, estuvimos falando sobre o caráter cristiano e sobre o contraste de uma vieja vida e uma nova vida. E aí falamos sobre a importância de uma pessoa que deseja servir, uma pessoa que deseja trabalhar, de ter um caráter regenerado, nascido de novo, um caráter transformado, dominado por el Espírito Santo. Hablamos sobre a importância de termos os dones e termos também o fruto do Espírito Santo. Hablamos sobre as características de los obreiros que seriam levantados na última hora. Homens amantes de si mesmos, e aí hablamos do que seriam estas características, e creio que o Espírito Santo ministrou muitas coisas em nosso coração. E eu quero falar alguma cosita com vocês a respeito agora de ser um trabalhador. Paramos em qual página? Página de número 9. Ser um trabalhador agora bajo a perspectiva bíblica, bajo a perspectiva da palavra do Senhor, que solamente ella pode revelar quem é o discípulo obreiro del maestro. Nós temos bem claro aqui que temos hoje em dia trabalhando na igreja ou desejando trabalhar duas classes de pessoas. Quem são? Pessoas que trabalham com a motivação equivocada e pessoas que trabalham com a motivação correta. Pessoas que trabalham para agradar gente ou agradar a si mesmo, ou pessoas que trabalham para agradar a Deus. Já falamos da mala característica. Agora vamos falar da buena, a característica de aqueles que trabalham para Ele, Senhor Jesucristo. Aleluia. Então, página de número 9, nós vamos agora continuar este seminário falando sobre a palavra do Senhor. Revela quem é o discípulo obreiro dele, maestro. Tu já encontraste aí? Sim, página de número 9. Então, primeira coisa, a palavra do Senhor revela quem é o discípulo obreiro del maestro. É aquele que ama a Deus por encima de seus amores. Se o amante de si mesmo tem suas características que los revela, aqueles que são obreiros do Senhor Jesus, homens e mulheres que desejam servir ao Senhor Jesus, eles também têm uma característica que marca, a característica de los remanentes. Eles vão amar a Deus mais allá de seus amores ou de las coisas que eles amam. E aí a pergunta que eu te hago no início de este seminário da terceira classe é: como pessoa que deseja servir a Deus, com cargo, sem cargo, com reconhecimento, sem reconhecimento, já estamos aclarados que para servir a Deus não necessitamos disso, verdade? Sim ou não? Sim? Então, tu que desejas, eu que desejo servir ao Senhor como um cristiano, sem cargo, eu amo a Deus mais allá de los outros amores? Pergunta que nos hace reflejar no início já de esta classe. E aí vem uma série de versículos falando sobre isso. Vamos meditar um pouquinho nele? Ânimo aí, irmã Alba. Vamos meditar? Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de número 26. Se alguno viene a mim e não renuncia a seu padre, a sua madre, a sua esposa, e a seus hijos, e a seus hermanos, e a suas hermanas, e sin embargo também sua própria vida, não pode ser mi discípulo.
Está escrito aqui, não pode ser pastor? Está escrito aqui, não pode ser obreiro? O que está escrito aí? Discípulo. Não pode ser discípulo. Jesus está falando de pessoas que desejam seguir a Ele, servir a Ele. Então, para servir ao Senhor, temos que aborrecer, renunciar. E o significado aqui no original é amar menos. Menos su padre, su madre, esposa, hijos y hijas, hermanos y hermanas, y aún nuestra propia vida, menos que qué? Menos que el Señor. Y ahí tenemos que ser maduros y entender que si tenemos padre, si tenemos madre, si tenemos hermanos, hermanas, si tenemos vida, si tenemos hijos, es porque el Señor nos dio. Nosotros no podíamos dar a nosotros mismos. Por eso, Él tiene que estar acima, más allá de todas estas cosas, de todos estos amores. ¿Quieres preguntar alguna cosa? ¿No? Bueno. Entonces, Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. Ponga atención en lo que está escrito aquí. La diferencia de los amantes de sí mismos deben amar a Dios sobre todo y sobre sus propias vidas. Esa es la mayor diferencia de lo que hablamos de la clase pasada para lo que estamos hablando hoy. De aquellos que son amantes de sí mismos, de sus deseos, de sus concupiscencias, o aquellos que aman al Señor, que ponen el Señor sobre todas las cosas. Amar a Dios. Essa é a maior diferença. Os amantes de si mesmos amam a si mesmos e amam seus desejos. Pero os obreiros do Senhor, gente de Cristo, ama a Cristo sobre todas as coisas. E este é o padrão para ser um cristiano. Não é para ser um trabalhador, é para ser alguém que deseja servir a Deus, amar a Deus, que deseja buscar a Deus, que deseja orar, que deseja ajudar, que deseja ler a palavra. Tem que amar ao Senhor. Sin amor não podemos fazer nada. É algo que é puedo dizer padrão, é padrão, puedo dizer, padrão que está aí e todos nós temos que alcançar este padrão. É o mínimo, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Segunda coisa que nos chama a atenção que está apuntado aqui não é que viva para aburrir-se, sino porque ama a Deus por encima de todo. Então, temos que entender essa diferença. Qual é a outra característica de alguém que é discípulo obreiro do maestro? É aquele que toma sua própria cruz. Pergunta que eu te hago: Jesus tinha uma cruz? Ou cargou na cruz? Ou levou na cruz? Sim, todos nós outros sabemos. Pero mira o que Jesus vai dizer aqui em Lucas capítulo 14, versículo 27. E el que não lleva su cruz e não viene em pos de mim, não pode ser mi discípulo. Então, não é somente que Jesus que tinha ou deveria cargar uma cruz. ¿Entiendes? Pastor, pero evangelho é cruz. Evangelho é cruz. Cada um tem lá suya. A cruz do irmão Márcio não é a mesma de Cauã. A de Alba não é a mesma de Mabel. E a do irmão Carlos não é a mesma de la minha. Cada um tem lá suya. E qual é a nossa responsabilidade? Cargar, llevar. Então, temos que levar nossa cruz e seguir em pos do Senhor para podermos ser discípulos. O que significa levar a cruz? Identificar el día de uno con Cristo en vergüenza, sufrimiento, soportación, actitudes, rendición a la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús llevó la cruz, Él estaba aceptando la voluntad de Dios. ¿Él merecía la cruz? No. Él tenía, como te digo, Él era obligado a llevar esta cruz? No. Él llevó por amor. Então, nós devemos aceitar esta cruz espontaneamente. Tem que ser voluntariamente. Tu não és forçado a levar a cruz. O problema é que nós estamos acostumbrados assim. No culto hacemos uma apelação. Quem quer aceitar Jesus? Na verdade, a pergunta tem que ser ao revés.
¿Quién quiere hacer la invitación para que Jesús acepte? ¿Cómo así, pastor? Porque la verdad es que nosotros no podemos aceptar. Él aceptó nosotros. ¿Entiendes? Él pagó el precio. Él hizo todo por nosotros. Y ahora quiere seguir a Jesús con esta cruz. Pero, hasta aquí todo bien. Pastor, pero llevar la cruz, o sea, trayendo para nosotros es como aquello, tú pase lo que pase en el Evangelio, diciendo, tenemos que seguir caminando en la voluntad de Dios, ¿no? Eso es como llevar la cruz, ¿no? O sea, ofensas, un decir, mañana burlarse de ti, que tú estás loco, cosas así, ¿no? Eso significa eso es llevar la cruz, ¿no? También. O sea, porque Jesús pasó por eso, ¿no? Es como... Entonces, claro que cada uno tiene un punto que toca. Eso. No es todo la misma cosa. Entonces tenemos que entender eso, que a veces una cosa para ti no es la misma para mí. Claro. Pero llevar la cruz es nuestra responsabilidad. El básico es para todos. Es algo del Evangelio, ¿no? O sea, del Evangelio. Sí. Y la cruz es algo que Jesús habló muchas y muchas veces en la palabra. Entonces, cosas que son habladas muy pocas veces en los cultos de las muchas iglesias. Creo que por eso tem aquele versículo que quieran que siga a Jesús, que tome su cruz y que le siga, ¿no? Eso. O sea, que tome su cruz, o sea, es dejar todo y seguir a Jesús, pase lo que pase, ¿no? Eso. Tomar la cruz es básicamente tomar el instrumento de muerte y llevarlo hasta el lugar donde tú vas a ser muerto. ¿Entiendes? Sí. Fue lo que Jesús hizo. Tomó la cruz y llevó hasta el Calvario, al Gólgota, y allá en el monte de la calavera, Él murió. Y Él nos invita a hacer la misma cosa. Es una idea que nos ayuda a entender la muerte del yo, la muerte para sí mismo y seguir la voluntad de Dios. Eso una persona entenderlo es más fuerte todavía, ¿eh? O sea, tomar el Evangelio más serio y tomar a las cosas de Dios más en serio. Es un compromiso. Porque no es cualquier cosa, ¿me entiendes?, que estás haciendo o hacer por hacer, porque hay gente que viene a la iglesia porque no tengo otra cosa que hacer, o, ¿me entiendes? Y cuando tú entiendes ese tipo de cosas, yo creo que es más serio. Trae una responsabilidad. Yo no puedo dejar mi cruz. Y eso no es solo para la gente que trabajadores de la iglesia, o pastores, es para todos. Es lo que hablamos. Es independiente de cargo, de título. Eso es para un creyente. Entonces, y ahí viene Lucas capítulo 14, versículo 28 al 32. Este Lucas capítulo 14, a partir del versículo 25, va a hablar mucho sobre eso, sobre la cruz. Ya leímos el 26, el 27, ahora el 28, hasta el 32. Porque ¿quién de ustedes, queriendo construir una torre, no se sienta primero a hacer las cuentas de gastos para ver si tiene que terminarla? Para que no suceda que después de haber puesto los cimientos y no poder terminarlos, todos los que lo ven comienzan a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey, yendo a la guerra para luchar contra otro rey, no se sienta primero a tomar consejos sobre si con 10,000 puede salir a enfrentar lo que viene contra él con 20,000? De lo contrario, mientras el otro todavía está lejos, envía embajadores y pide condiciones de paz. Y ahí viene el significado. Un verdadero obrero reflexiona mucho antes de entregar y aceptar la obra de Dios. Porque esses versículos de Lucas 14, 28 al 32 está hablando sobre hacer cuentas. Y el contexto es sobre la cruz. Jesús está hablando sobre amar a Él más que el Padre, la Madre, y tomar la cruz y renunciar a todo lo que tiene o todo lo que posee. Y Él va a poner estos ejemplos de hacer cuentas sobre la torre y hacer cuentas para la guerra. Para que no empecemos algo que no vamos a terminar.
Qual é o desejo de Jesus aqui? Ensinar nosotros que quando empezamos a caminhada da fé, de servir a Ele cargando nossa cruz, que nós podamos alcançar o fim desta carreira e não empezar e parar no meio do caminho. Agora, que é mais fácil? Chegar no final ou parar no meio do caminho? Parar no meio do caminho, sim? Agora, que é mais difícil? Chegar ou que vale mais a pena? Chegar allá, por mais que seja mais difícil, pero vivir todo o que Jesus tem. É mais difícil, pero vale mais a pena. Amém? Hasta que me entendes? Me está entendendo aí? Aleluia. Qualquer dúvida, levante a mão e pergunte. Amém? Então, nosso desafio é continuar. Isto é arcilla, se diz assim? Arcilla e sal em las manos de tu maestro. Isto? Arcilla, esta palavra? Arcilla é barro nas manos del alfarero. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 10 diz: Pero tenemos este tesouro em vasijas de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nosotros. Em todo estamos turbados, pero não angustiados, perplejos, pero não desanimados, perseguidos, pero não olvidados, sacrificados, pero não destruídos, sempre levando todas partes da mortificação do Senhor Jesus em nosso cuerpo, para que a vida de Jesus também se manifieste em nossos cuerpos. Lucas 14, 34, 35. Vienes la sal, pero si la sal degenera, ¿qué es la salazón? No es bueno para la tierra ni para la montaña. Tíralo. Quien tiene oídos para oír, que escuche o que oiga. Quien renuncia a todo por culpa de su maestro. Então, este é nosso desafio, renunciar todo, saber que nós somos esta arcilla e sal nas mãos do Senhor. Temos que servir para alguma coisa, temos que servir para que Ele pueda moldear nós, renunciando todo o que nós temos, primeiramente no interior, nossos desejos, nossas ganas, e agora estamos nas mãos de Deus e estamos abertos para todo o que o Senhor tem em nossas vidas. E aí vem Lucas 14, 33. Por lo tanto, qualquer de vosotros que não renuncie a todo o que tenga, não pode ser mi discípulo. E aqui é a prueba, onde começa a prueba para a aprovação e o crescimento espiritual e ministerial. Renunciar todo. Aqui é para os cristianos, os pequenos cristos, aqueles que desejam seguir ao Senhor. Por isso vive para que su Senhor seja glorificado. Em qual área? Em qual aspecto? Espiritual, financeiro, familiar, vida social. Se santifica em todo e se põe a si mesmo, quando depende de si mesmo, irrepreensível ante os homens e ante Deus. Aqui é dar testemunho, porque já falamos um pouco sobre o caráter cristiano e o contraste da velha vida com a nova. Vivir para que o Senhor seja glorificado. Uma pessoa que renuncia todo o que tem, vive para a glória de Deus. Aqui há algo que me chama a atenção. Se santifica em todo e se põe a si mesmo, quando depende de si mesmo. Por exemplo, eu não posso santificar-me ou posso fazer algo muitas vezes em função da outra pessoa. Entende? Eu tenho uma responsabilidade comigo. Tu e eu temos família, temos pareja, minha irmã Alba vai ter, em nome de Jesus, mas nós estamos aí. É difícil, vai chegar, viene del cielo, nós temos que entender, irmão Márcio casado com Lili, Mabel com Rossi, Cauã com Suzana, Carlos com Cátia, eu com a pastora, mas nós temos uma responsabilidade individual, depende de nós outros.
Lo que pasa para la otra persona, o para una amistad, o para una relación, es responsabilidad de ella. Pero cuando depende de mí, yo quiero glorificar a Dios, quiero santificar el nombre del Señor. Y ahí viene 1 Corintios 11:1, sed mis imitadores como yo de Cristo. Ahí viene una cosa que nos ayuda mucho. Ponga atención en este versículo, que es pequeño y nos enseña mucho. Sed mis imitadores, como yo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, mientras yo sigo Cristo, vosotros pueden imitarme. Pero cuando yo no esté más imitando a Cristo, tampoco me imiten. ¿Entienden? Pablo está diciendo, el padrón del Evangelio no soy yo, es Cristo Jesús. Y mientras estoy en Cristo, glorificando el nombre de Cristo, vosotros me imiten. Pero cuando ya no. ¿Entiende? Preguntas que podemos hacer. Lo que yo hago que me hace glorificar al Señor y ser un verdadero imitador de Cristo. Cosas en nuestro día a día que pueden ser aplicadas aquí. Una crisis o una cosa que escuchas y ahí cómo reaccionas a esto. Imitando a Cristo, glorificando al Señor. ¿Entiendes? Hay cosas que son difíciles, pero no son imposibles cuando tenemos ganas de poder hacer o buscar hacer en el Señor. Efesios 5:1, Pablo también va a decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un problema que tenemos hoy, que ya hablamos aquí, la clase pasada, que nosotros muchas veces, el hermano Márcio no estaba, el bueno que hablamos, es que muchas veces tercerizamos el Evangelio. ¿Cómo es tercerizar el Evangelio? No, yo no voy a orar porque el pastor ora. O no voy a leer la palabra porque en el culto yo sé que los hermanos van a abrir la Biblia, pero el Evangelio no es eso. Es yo tener una vida con el Señor y yo también leer esta palabra. Yo tener una vida de oración, tener mis propósitos de ayuno. Y ahí viene el ejemplo bueno, si no me falla la memoria, Éxodo 25:19 o 19:25. El pueblo va a decir a Moisés, no hable Dios con nosotros, hable contigo y tú hablas a nosotros. El pueblo rechazó oír la voz de Dios porque Dios quería revelarse al pueblo de Israel. Y el pueblo escogió lo que? Oír Dios hablar a través de la vida de Moisés. Pero es claro que Dios tenía un deseo de revelarse a toda la gente. Y ahora Jesús vino, Jesús murió por nosotros. Y la Biblia dice que el velo fue roto de alto a abajo. Y el escritor de los Hebreos va a decir que todos nosotros podemos entrar en los santos de los santos, en un nuevo y vivo camino. El acceso está libre. Podemos buscar a Dios, podemos estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios. El liderazgo está aquí en un sentido de organización. ¿Entiendes esto? De estarnos aquí, tenemos una dirección, buscarnos a Dios, pero la comunión está abierta para todos nosotros. No podemos más tercerizar. Ya no hay sacrificio que pueda ser hecho. El sacrificio fue el de Cristo. ¿Me entiendes? Más o menos. Es que el pueblo murmuró tanto. El pueblo murmuró porque solo hablaba con Moisés y para hablar con todos creían más. Sí, ellos quedaron con miedo por la responsabilidad que iba a ser. Imagina, sí. Dios hablando con el pueblo, truenos y muchas cosas, y la gente se asustó. Sí. Pero Dios quería hablar con toda la gente. ¿Cómo sería bueno si Dios tuviera libertad de hablar con su pueblo, de dirigir cada uno? Nosotros íbamos a cometer menos errores, íbamos a tomar decisiones más ciertas, nuestra vida sería mejor. Yo creo sí. Nuestra fe sería más sana. Nosotros íbamos a pasaría como el pueblo, pues la gente quedaría con miedo también. Con miedo, claro. Porque cuando Dios habla, ya sabemos que tenemos que poner la casa en orden y arreglar todo. Hay temor. Hay temor. Entonces, Filipenses 3:17 dice, sed también mis imitadores, hermanos, y tened cuidado según el ejemplo que tenéis en nosotros por los que andan así. Hay gente que está observando a nosotros como cristianos. Y ahí tenemos que tener cuidado. Tener cuidado y ser ejemplo. ¿Qué pasó?
ser ejemplo, Filipenses 3:17. 1 Coríntios 4:16 dice: por lo tanto, les debo amonestar, ser mis imitadores. E aí, hay uma palavra que está equivocada, pero já arreglei. Amonestar, ser mis imitadores. El Senhor, podemos dizer aqui, esta pessoa que é imitador do Senhor, ou o Senhor hablando a nós, que é o melhor, que é melhor assim. Busco pessoas que amem a Jesus como eu lo amo, e que lo deseen como eu deseo, que le sirva como eu le sirvo, que Ele lo imite como eu lo imito a Ele. O Senhor dizendo: eu deixei um padrão a vosotros, e eu quero que vosotros sigam este padrão, que como eu amo ao Senhor, vosotros amem, como eu desejo ao Senhor, vosotros desejem, como eu sirvo ao Senhor, que vosotros também nos sirvem. Que nosotros podamos imitar como o Senhor imitou a su Deus, su Padre, em la palavra, dando testemunho, porque Jesus viveu em carne. E um dia, e creio que é isso que está melhor exemplificado aqui, todos nós um dia vamos ser líderes ou vamos estar aí, vamos querer servir ao Senhor com pessoas que amem a Jesus. Vamos querer servir pessoas que desenhem a Jesus. Vamos querer servir com pessoas que imitem a Jesus. Agora, uma pergunta que eu te hago: se eu sei que Jesus deixou um padrão, e eu um dia quero servir como Jesus serviu, quero pessoas que sejam desta maneira, primeiro eu tenho que ser Ele. Exemplo. Primeiro empieza em mim, e depois em nós outros. Aí, por exemplo, Deus te dá uma palavra para que você um dia predique. Esta palavra vai primeiro tratar contigo. E é um desafio, porque ela vai orar contigo primeiro e ela vai passar aqui. E aí, como uma palavra que eu uma vez ministrei sobre reconhecer ao Senhor, a primeira coisa que me vem na cabeça é: eu estou reconhecendo ao Senhor? Será que minha vida, no dia a dia, nas coisas, por la manhã, por la tarde, na noite, na madrugada, eu estou reconhecendo ao Senhor em minha vida? Ou como posso chegar ante a gente e cobrar uma coisa que eu não entendo? A lo mejor não somos 100%, pero intentar, lutar para ser, temos que fazer assim. Entende? Defeito, hermanos, todos nós temos. Pero nosso desafio é lutar contra eles e buscar viver uma vida que glorifique a Cristo. É fácil? Não. Pero é impossível? É possível, por isso que temos aí uma palavra que nos ajuda aí. Hasta aqui tudo bem? Mais ou menos. Irmão Márcio, quer que eu parte aqui? Não, está bem. Perguntas? Recuerden-se, os irmãos, levantem a mão e perguntem. Ser um trabalhador avançado sem deixar atrás a Jesus. Segunda epístola de Juan, ou carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Todo el que va más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no tiene Dios. Todo lo que va más allá, o sea, avanza de la doctrina de Cristo, no tiene Dios. Lo que queda en la doctrina tiene tanto el Padre como al Hijo. Por que o apóstolo Juan está escrevendo isso? Porque havia gente na época do apóstolo Juan que estava dizendo que Cristo não era Deus, ou que Cristo não ressuscitou, estava negando o senhorio de Cristo. E Juan está falando aqui que uma pessoa que tenha na doutrina de Cristo, em seu coração, na palavra de Cristo, nas ensinanças de Cristo, não passa mais allá desta doutrina. Entende? Não deixa Cristo para trás, senão que Cristo é o centro do Evangelho. E aí vem uma boa explicação para nós outros. Todo lo que supera, ou seja, do grego proado, para banhos, unos, poucos manuscritos, é um particípio presente no grego que conota a ideia de uma nação em progresso, ou seja, continua caminhando, continua passando mais allá. Não deixa, não para, sino que sigue caminhando. Lo que entonces também poderia traduzir-se da seguinte maneira: todos os que estão sobrepassando a doutrina de Cristo,
Esto significa ir más allá de lo que los apóstoles y evangelistas enseñaron desde el principio acerca de Cristo. Adelantar significa seguir adelante dejando algo atrás. La palabra de Dios no puede ser anticuada porque contiene verdades absolutas que trascienden cultura, generaciones y tiempo. Nada en la palabra debe dejarse atrás. Esto es algo que no tiene Dios que está hablando. O sea, la palabra no es para este tiempo, porque es muy pesada, ¿entiende? Es anticuada. Tenemos que actualizar el Evangelio. En Brasil hubo un pastor que empezó una serie de doctrinas haciendo esto, dejando Cristo para atrás. ¿Qué pasó? Fue excluido, pero abrió otra iglesia, ahora sin la doctrina de Cristo. Y ahí, ¿cómo puede una iglesia ser fundamentada bíblicamente sin Cristo? Imagina, hermano. Em português decir que bagunça. Como se decía en español? Se dice en bagunça. Que desorden. ¿Cómo imagina llegar en el culto y no hablar de Jesús? Si Jesús es el centro del Evangelio. Si Jesús murió por nosotros. O como aquellos que negan la existencia del Espíritu Santo o la actuación del Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces nosotros tenemos que avanzar, pero no dejar Jesús para atrás. Observaciones importantes, página de número 10 ahí en la mitad. La iglesia de la llamada posmodernidad se está sometiendo al sistema y no cumple con su verdadero papel en el mundo. ¿Tú concordas con eso o discordas con eso? La iglesia de hoy está cumpliendo su papel o ella se acostumbró con el sistema. La mayoría de las iglesias, la mayor parte, se acostumbró. Yo creo que sí. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, porque eso... La mayor parte. Yo puse un video en Instagram hablando sobre eso. Iglesias que no tienen la doctrina de Cristo son iglesias que cantan mucho y predican poco, enseñan poco la palabra. Canta. En la hora de la enseñanza bíblica, 10-15 minutos, solo para llenar un espacio vacío y para decir que hay una palabra que fue ministrada. El Evangelio no puede ser solo eso. O cuando vamos a predicar, hablamos más del deseo de la gente de lo que el deseo de Dios, o la palabra de Dios, o la doctrina bíblica. ¿Qué les parece? ¿No es así? Muchos y muchos lugares que conocemos. ¿Qué les parece? Entonces, esta iglesia de la posmodernidad es la iglesia de la Odisea que puso Jesús para el lado de fuera. Cada día está siendo influenciado y fallando en influir o influenciar. La visión de hoy está más enfocada en mantener una estructura organizacional que en la manifestación del cuerpo de Cristo. Y esto es una cosa que habla con nosotros, porque la estructura no es mayor que nosotros que estamos aquí, sino que somos nosotros que damos sentido a la estructura organizacional. Tenemos que ser organizados, sí, pero eso no puede ser más allá de lo que cumplir nuestro propósito como iglesia. Abrazar lo que necesita ser abrazados, ser un brazo para la gente que está allá afuera, llevar Cristo, glorificar Cristo, dar testimonio de Cristo, predicar la palabra de Cristo, evangelizar, amar. Nosotros tenemos que entender esto, pero la mayor parte de las iglesias de hoy tienen una visión enfocada en mantener esa estructura organizacional, lo que mucha gente dice hoy, la religiosidad, se dice así, la religiosidad. Hermano Bernardo estuvo hablando un poco sobre eso domingo en la mensaje que predicó, que fue una bendición, y él habló un poco sobre este manto de religiosidad, esta estructura organizacional que muchas veces está matando gente, está quitando gente de la comunión de los hermanos o de la presencia de Dios, gente que no consegue congregar, no consegue estar en el medio del pueblo, ¿entiende? O que pone su deseo más allá, líderes que ponen su deseo más allá de lo que
la voluntad de Dios, que es ser libre para bendecir y actuar en el medio del pueblo. ¿Qué te parece, hermano? Amén. Tiene todo sentido porque nosotros que yo por lo menos particularmente he ido a varios cultos, he participado en varios congresos, por decir así, y un día yo dije a mi mujer, mi hermana que me acompañaba, fomos invitados a una iglesia, y cuando pasaron a una predicadora, y dijo que vendría con un libro de Ana Maldonado. Ana Maldonado es la ex-mujer de Guillermo Maldonado. Y dijo, vengo a predicar la palabra de Ana Maldonado, una mujer que yo aprecio mucho y para mí es una... Yo dije a mi mujer, mi hermana, yo me voy. Pero vosotros queréis seguir escuchando la vocera esta, pues sigue. ¿Por qué? Porque ya no escuchamos más la palabra de Dios, escuchamos ahora el libro, vamos ahora a predicar el libro de Ana Maldonado. O sea, entonces esto es una realidad, esto es una realidad, esto sucedió aquí, pero en el mundo, en varias ciudades, en varios países, en varias iglesias, la gente está buscando más seguir al hombre do que seguir a Dios. Porque el hombre escribió un libro, no, el libro quizás es una bendición, pero tú no puedes llegar a un culto y decir, yo vengo a predicar el libro de mi madre, Ana Maldonado. O sea, entonces es una realidad. Lo que está escrito y lo que el pastor está diciendo ahora es una realidad. Quizá ninguno de ustedes no ha estado en una situación como esta. Porque el día que esté teniendo, perdone pastor, teniendo el discernimiento de la palabra, usted va a levantar y se va. Porque você não vai glorificar, você não vai dar glória a Deus a isso, você não vai ter essa confirmação desta tonteria que está querendo predicar, dizer que vocês anatema. Então, temos que estar atentos com conhecimento, com o Espírito, para que quando venham essas palavras mentirosas, essas prédicas del carnal, não aceptar. Na verdade que Cristo é o centro. Aí, como Herodes, que por exemplo o povo estava gritando, voz de Deus e não de homens. A Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, morreu comido de bichos. Imagina-se toda a vez que a gente gritar voz de Deus. Peor que multitud de gente sigue eso, porque la gente hoy en día busca el movimiento. La gente hay mucha, ainda más en América Latina, tiene mucha necesidad. Entonces, de una manera u otra, esas personas consiguen meter en la cabeza de las personas que Dios vino para qué? Para darte una buena vida, sí, para darte un buen carro, para darte una buena casa, para bendecirte con ¿sabe? Y la gente se olvida que el propósito de Dios es salvarte. Sí. Hay gente que va al cielo pobre, sin un calzado en pie, pero va a entrar al cielo. Y eso, la gente consigue manipular a las personas con eso. Y ahí es cuando gana. Entonces muchas iglesias hay gente que llena estadios y tiene una iglesia enorme por eso. ¿Por qué? Porque habla lo que el pueblo quiere escuchar. Que la necesidad de uno, aquí se ve mucho de eso, ¿me entiendes? La necesidad a veces llena la casa. ¿Por qué? Porque tú estás hablando algo en público que la gente necesita. Y es claramente que la gente va a estar. Mas es lo que la Biblia dice, hablamos en la última clase, los amantes de sí mismos. Hermano Carlos. Sí, nada, quería preguntarle, pastor, porque yo he leído y bueno, he escuchado también un mensaje también por internet y tal, de gente que habla un poco de la palabra también, de la doctrina de los nicolaitas. Y lo que escuché es que, digamos, era que hacían como una estructura en la iglesia en la que estaba, digamos, la iglesia o el pueblo, digamos, sometidos a las autoridades como algo piramidal, como que algo así, ¿no? Entonces, si eso es así, a lo que se refiere a la palabra
de la doctrina de los nicolaitas, que dice Jesús que, creo que es en esta parte de la Apocalipsis, sí, que dice que odia la doctrina de los nicolaitas y que le dice, no sé, las cuales yo aborrezco. Sí, que también ellos aborrecen la doctrina de los nicolaitas y que se les gusta eso. La pregunta es eso, ¿es eso la doctrina de los nicolaitas lo que habla ahí Jesús? ¿Es ese tipo de iglesia o de estructura? Lo que Dios está hablando claramente que era una doctrina equivocada, que él aborrecía, y es claro. Ahora, sobre la doctrina lo que es, después del seminario hablamos, que si no quedamos ahí, pero va a ser un buen tema, un buen tema para hablar. ¿Puede ser? Sí, sí. Entonces, eso es lo que el hermano Márcio habló, Cauã, hermano Carlos, todo tiene que ver con esto de la estructura organizacional, ser como el sistema, estar sometido a este sistema, lo que el hermano Carlos habló también sobre esto, y no cumplir su verdadero papel en el mundo. La tristeza que tenemos es, nosotros tenemos un desafío que es cumplir nuestro papel, pero una iglesia general, en el sentido general, los cristianos del mundo, la mayoría de ellos, no están siguiendo eso. Están llenando un lugar, están ocupando un espacio, pero no están cumpliendo su papel. ¿Tú imaginas cuántos cristianos hay en el mundo hoy? Tienen mucho más cristianos de lo que tenía en la época de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Pero en la época de Jesús ellos lograron alcanzar el mundo entero. Y nosotros hoy somos mucho más que ellos eran, pero no alcanzamos aún. Entonces es una cosa que nos ayuda a pensar. Y la continuidad también nos ayuda, porque debe haber un despertar a la verdadera doctrina de Cristo y así regresar a nuestro verdadero papel en la sociedad postmoderna. Este despertar viene de la verdadera doctrina de Cristo. Y ahí lo que el hermano Márcio habló, el libro ese de la hermana no va a ayudar. Tiene que ser la doctrina de Cristo. Tiene que ser la palabra de Cristo en nuestros corazones. Porque esto va a despertar a nosotros y nos va a hacer regresar a nuestro verdadero papel. La trágica consecuencia de la posmodernidad afecta a los evangélicos en Brasil. Es una realidad, allá tenemos muchos evangélicos nominales. Ya están dividiendo los cristianos allá, practicantes y no practicantes. ¿Soy evangélico practicante o soy un evangélico no practicante? Como hacen con los católicos. ¿Tú sabías de eso? Yo creo que en América del Sur toda están haciendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ahora en Brasil o en América, no sé, es moda ser evangélico. Los famosos son evangélicos. Neymar es evangélico. ¿Te imaginas? Sí. Entonces, tener el nombre, pero no practicar la doctrina. ¿Entiende? Tener el nombre, porque ahora es una cosa de la moda. La posmodernidad está enseñando eso y está afectando a la gente de esta manera. Pero más allá de tener un nombre, tenemos que tener esta palabra en nuestro corazón. Esta consecuencia se llama fragmentación. La unidad por la que Jesucristo intercedió en su oración sacerdotal en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 se convierte en una gracia barata. Jesús va a orar y decir: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Te imaginas? Nosotros como cristianos tenemos esta unidad. Si hay gente que nos saluda a los hermanos porque son de otra iglesia, que están diciendo: esta iglesia es del diablo, y si no es, hermano, están poniendo a la gente fuera, son hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo se saluda un hermano? Bendiciones, paz del Señor. Y yo pasé una vez por eso, saludé a un hermano de una otra iglesia y no me saludó, pero la conciencia, la Biblia dice que cuando yo saludo a alguien y esa persona no me saluda, la paz vuelve para mí. Entonces, entre la Biblia y una doctrina de una iglesia, quedamos con la Biblia. Y toda doctrina tiene que ser fundamentada en la Biblia. Somos hermanos, tenemos que tener esa unidad. Si la iglesia del siglo XXI se unir, el infierno tiene prejuicio. ¿Qué te parece?
parece isso? Podemos seguir adelante, avançar, crescer, pero nunca deixar atrás a Jesus e a sua doutrina. A palavra de Deus é clara acerca das crises que enfrentaríamos na última hora da igreja na terra. Assim como está claro dizer que na última hora a gente estaria com seus ouvidos e olhos espirituais cerrados para o que é santo e puro. Juan nos ensina: ten cuidado para que não destruyas o fruto de nosso trabalho, sino que seas plenamente recompensado. Todo el que não permanece en la enseñanza de Cristo, sino que va más allá de Él, no tiene Dios. Quien permanece en la enseñanza tiene el Padre y también el Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Pregunta: ¿cómo ser un obrero, un trabajador para la iglesia hoy, siendo fiel y no sobrepasando la doctrina de Cristo? Una palabra que quizás tenga una idea un poco distinta, pero vamos a hablar de ella en el sentido puro. Ser sumiso, un obrero sumiso. Sumisión, ¿qué significa? Que está en posición o lugar inferior, obedientes, dóciles, respetuosos. Como ejemplo, hijos sumisos, servir o una sonrisa submisa. ¿Qué significa ser insumiso? No sumiso, independiente, rebelde, persona no sumisa. Pregunta que podemos hacer: la gente hoy está predicando, ellos están predicando hoy bajo el yugo de los hombres. ¿Debemos someter al liderazgo o no? Si es yugo de hombres, no hay cómo. Esta submisión, yo quiero que los hermanos entiendan bien, esta submisión es la palabra de Cristo que está acima de nosotros. ¿Entienden? Tenemos la organización, pero la palabra está acima. Nosotros estamos sumisos a ella. ¿Entiendes eso? La palabra debe dominar a nosotros y no nosotros dominarnos la palabra. Ahí tenemos versículos que hablan al respecto del liderazgo. Son cosas que nos ayudan a entender. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque cuidan de vuestras almas, como los que las tendrán para que lo hagan con gozo y no riman, porque eso no os será útil. Estamos sometidos bajo la doctrina de Cristo. Tenemos que estar sometidos a un liderazgo que también está bajo esta doctrina. El versículo es claro: obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Primera cosa que nosotros vamos a entender aquí: si tú tienes un pastor, puede ser yo aquí, puede ser otro pastor allá, como hay gente que mira después el video en vivo por YouTube, mejor. Sujetar al pastor desde que el pastor esté bajo esta palabra. Nosotros tenemos que entender cómo vamos a ponernos bajo un yugo que no es de Cristo. ¿Entiendes? ¿Es claro eso? Es difícil hablar estas cosas, pero es necesario, hermanos. Si por ejemplo yo un día subo aquí, que Dios nos libre y guarde, no es este nuestro deseo, y predico algo que no está en la Biblia, tú vas a quedar con la prédica o con la Biblia. Por más que te guste el pastor, o a veces la manera, o que te abrace, no es eso que te va a salvar, es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces tú y yo tenemos que tener esta conciencia. Ahora esta obediencia de Hebreos capítulo 13 es una submisión, estar bajo una misión. Dios nos trajo aquí para hacernos una obra. Para ser un obrero, tú tienes que tener un pastor, y los dos juntos van a servir al Señor Jesús y estar bajo esta palabra de Cristo. ¿Alguna duda? Puedes hablar, no hay problema. Entonces, el versículo está enfocando para que hagan la obra con gozo y no riman, porque eso no será útil. Muchas veces Pablo tuvo una lucha muy grande con los falsos obreros. ¿Entiendes? La mayor lucha del apóstol Pablo, cuando nosotros leemos las cartas paulinas de Pablo, fue los falsos obreros.
en el tema de la circuncisión, por ejemplo, Timoteo, Tito, que no eran judíos, y ahí ahora ellos aceptaron al Señor y fueron forzados a ser circuncidados. Entonces, Pablo sabía que la obra de Cristo ahora fue hecha y no había más alianza con Abraham, sino que la alianza era por medio de Cristo. Y ellos querían obligar a Timoteo a circuncidarse. ¿Necesitaban? No, pero circuncidó para evitar problemas. Muchas veces luchamos con esto, porque podemos hacer la obra con alegría. Mi pastor en Uruguay, que fue misionero y es profesor maestro de teología de las misiones, y él da clases de eso en un curso en Brasil, no sé si el hermano Márcio ya vio, Academia de los Predicadores, es de Gideones allá, que es famoso, ¿conoce? Gideones misionários, sí, es de ellos allá, y él enseña allá, y él va a venir, si Dios quiere, este año, y él dice que nosotros como trabajadores somos facilitadores de la vida de la iglesia, gente que está ahí para facilitar las cosas y no poner más peso en ellas. Y muchas veces nosotros somos la solución y seguimos un camino al revés de eso. Que Dios nos dé gracia para seguirmos siendo facilitadores de la vida de la iglesia. Romanos 13, 1 al 5. Toda alma está sujeta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen han sido ordenadas por Dios. Por lo tanto, aquellos que resisten a la autoridad resisten a la ordenación de Dios, y los que resisten traerán sobre sí condenación, porque los magistrados no son motivo de temor para los que hacen el bien, sino para los que hacen el mal. ¿Quieres tener la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanzas de ella, porque ella es ministra de Dios para vuestro bien. Pero si haces el mal, teme, porque no trae la espada, porque él es un ministro de Dios y un vengador en ira contra el que hace el mal, por lo que es necesario que esté sujeto a él, no solo por la ira, sino también por la conciencia. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, a través del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se encuentran de nuevo encerrados en ellos y dominados por ellos, están en un estado peor que en el principio. Hubiera sido mejor que si no hubieran conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, dar la espalda al santo mandamiento que se les transmitió. O sea, gente que volvió la espalda para el Evangelio. Se confirma en ellos que el proverbio es cierto: el perro ha vuelto a su vómito, y también la cerda lavada ha vuelto a girar en el mar. Judas, versículo 9 al 11. También conoce al Señor para librar de la tentación a los piadosos y reservar para el día del juicio a los injustos, que ya están siendo castigados, especialmente aquellos que siguiendo la carne, andan en inmundas concupiscencias, los malos deseos, y desprecian toda autoridad. Descarados, arrogantes, no temen blasfemar divinidades, mientras que los ángeles, aunque mayores en fuerza y poder, no pronuncian contra ellos el juicio blasfemo ante el Señor. Una cosa buena a respecto de lo que nosotros leemos: todo buen trabajador mañana será un líder. Hay una cosa que el pastor Lindomar siempre me enseñó: todo lo que sembrar mientras tú eres un liderado, vas a cosechar. ¿Entiendes? Entonces, preguntas que podemos hacer: ¿le gustaría que su liderazgo fuera sumiso al someterse a su líder hoy? O mejor, ¿te gustaría que cuando tú seas líder, tuviera gente como usted es hoy, sumiso a su líder? ¿Cómo sería esta respuesta? Y ahí, es una cosa difícil. Por ejemplo, tienes dificultad de aceptar las cosas. Probablemente mañana, cuando seas un líder, va a depararse con gente que tiene dificultad de someterse o aceptar las cosas. Y ahí es una dificultad que tarde o temprano vamos a tener. Gálatas
Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8. No se equivoque, Dios no se deja burlar, porque todo que el hombre siembra, eso segará. Hay que arreglar ahí, ¿vale? Porque el que siembra en su carne segará corrupción, pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esto se aplica al líder espiritual y material. Todo lo que sembramos, vamos cosechar. Yo creo que fue hermano Márcio, hablamos hoy un poquito, que me hablaste, que no hay como sembrar un limón y cosechar. ¿Cómo es? Tú me habló una cosa así, no hay como sembrar una naranja y cosechar un limón. Algo así, ¿no fue? O alguien me habló. Ese proverbio no fue. No, alguien me habló eso, y es verdad. Si tú sembras limón, ¿cómo vas a cosechar naranja? No hay como. Vamos sembrar lo que cosechamos. Colossenses capítulo 3, versículo 17, 23, 24. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por Dios Padre. Y hagas lo que hagas, hazlo desde el corazón con ganas, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que recibirás la herencia como recompensa del Señor. He servido a Cristo, el Señor. Filipenses 2,14 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni contendas. ¿Cómo puedo ser un obrero para la iglesia hoy siendo fiel y no sobrepasando la doctrina? Siendo sumiso. Segundo, siendo operacional. ¿Qué significa? Que permite realizar ciertas operaciones de la mejor manera en relación con las operaciones militares o el aspecto específicamente militar de la estrategia. Eso funciona, actúa y hace que suceda. Trabajador nominal, que solo tiene el nombre, sin ventajas reales. Solo tiene un nombre, se viste como tal, pero no es el indicado. Y ahí viene una pregunta: ¿fachada o trabajador real? El verdadero trabajador está operativo, o sea, en actividad, él tiene una estrategia, él es un soldado, él está ahí para la batalla. El verdadero trabajador está operativo, está en plena actividad en el reino, tiene un líder, tiene un propósito, tiene un llamado, vive para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Y el trabajador operativo no se regodea. ¿Qué significa regodea? Ayúdame ahí. Que no presume de lo que hace. Sí, imagino, yo nunca escuché esa palabra, pero imagino que será ese sentido, que no se presume. No se presume, sí, en ese sentido. No se alaba a sí mismo. No busca su gloria. Sí. Lucas capítulo 17, versículo 10. Así que vosotros también, cuando hagáis todo lo que se os es mandado decir, somos siervos inútiles. Hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Hoy vemos trabajadores que ni siquiera quieren ponerse el traje, o sea, el uniforme o algo así. No se afeitan, desinfectan, se portan mal y sus diversas posturas y así por delante. El trabajador operativo se encarga de todo esto. Él sabe, por ejemplo, si él está en el día escalado o preparado para trabajar, él tiene que dar mantenimiento, cuidarse. Si hay reglas en la iglesia, como por ejemplo, aquí siempre hablamos, llegar más temprano, organizar las sillas, echar un vistazo en el baño, ver cómo está el andamiento del culto, si hay un niño que está haciendo mucho ruido, echar una mano al papá o a la mamá, ayudar, estar atento, son cosas que nos ayudan. Tampoco vamos a venir sin bañar, sin ducharse, siempre poner, pastor, no tengo traje, pero pongo una ropita hermosa, hermano, no va a venir de cualquier manera, ¿entiendes? Va a venir bien, va a venir presentable y va a glorificar al Señor. El trabajador operacional es así. 2 Timoteo 4, 6 y 7. En cuanto a mí, ya estoy siendo derramado como libación y el tiempo de mi partida está cerca. Luché la buena batalla, terminé mi carrera y mantuve la fe. Pablo era un trabajador operativo. Pregunta que yo te hago, para ti y para mí:
¿Estamos siendo operacionales, aquellos que están en actividad, o estamos siendo nominales, aquellos que solo tienen nombre? En portugués, en Brasil decimos, hay muchos caciques y pocos indios. ¿No es así? Mucha gente para mandar y poca gente para hacer. Pregunta que yo te hago: ¿Jesús mandó mucho o hizo mucho? Hizo mucho. Y Él enseñó a nosotros que el mayor es aquel que sirve. Y ese es el camino que debemos seguir. Tercera cosa que revela un obrero que es fiel y no sobrepasa la doctrina de Cristo. Primera es sumiso. Segunda, operacional, activo. Tercera, gana almas para Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 24 y 26 al 26. Pero todos los que oyen estas palabras mías y no las pongan en práctica serán comparados con un hombre necio que ha construido su casa sobre la arena. Por lo tanto, todo que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica será comparado con un hombre prudente que ha construido una casa sobre la roca. El que vive lo que predica y predica lo que vive permanecerá. De lo contrario, caerá. Una hora u otra, esta casa va a tener sus bases, sus fundamentos, sus alicerces revelados. Cuando venieren, según el texto de Mateo 7, las lluvias, los vientos, las tormentas, y combatir y luchar contra esta casa. Esta casa va a ser revelada si está fundamentada en la arena o si está fundamentada en la roca. Si es una casa, un ministerio, un obrero, una persona que practica la palabra que predica, que vive lo que predica o que no vive lo que predica. Y lo que permanece es aquel que lucha para vivir lo que está hablando. Hay dos puntos de vista que nosotros tenemos que entender bien. Hay cosas que Dios va a hablar contigo y que tú no vives, pero después de lo que Él habló y usted enseñó, usted va a pasar a vivir. Y Él te va a dar gracia para que usted ponga en práctica. Pero la mayoría de las veces, el segundo punto de vista, tenemos que, como se dice, andar la línea, estar en el camino, luchar por eso. Cae, pastor, levanta y continúa caminando en el camino, arregla lo que tienes que arreglar, pero continúe caminando y luchando. Este es nuestro desafío. ¿Cuál es el problema de hoy? Mucha gente predicando lo que no vive. Habla que no puede mentir, pero miente en el medio de los hermanos. Habla que no puede chismear, pero siembra discordia en el medio de los hermanos. Y Dios, yo voy a utilizar una palabra que en la teología usamos, antropomorfismo, que es atribuir a Dios características humanas para que entendamos lo que Él siente. Dios está cansado de esto. Dios quiere hombres y mujeres que se pongan en la mano de Él y paguen el precio de la verdad, mismo que sufran verdad. Es difícil, pero tú y yo tenemos que luchar todos los días para eso. Pregunta: ¿ganas almas para Jesús o publicas se dice? Públicas para ti. ¿Ganas para el Señor o para ti? Otro problema que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que debemos elegir si queremos fama o almas. Si queremos Jesús o reconocimiento. Para enfrentar a Dios o los gritos de las personas. Para enfrentar a Dios, estar delante de Dios y tener que dar cuenta de todo lo que hiciste, o muchas veces los gritos de las personas, las cosas que las personas no van a gustar. Tiene que estar dispuesto a agradar más a Dios que la gente. Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos para hacer vuestras buenas obras delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis la recompensa de vuestro Padre que está
em los cielos. Preguntas. Quando predicas, quando haces algo, quer que a gente responda ferventemente? Pergunta. Quando outra pessoa predica, tu respondes ferventemente? Ou seja, quando tu haces uma coisa, tu queres que a gente responda de uma maneira, pero tu estás respondendo de la maneira que tu esperas que a gente responda quando te haga. Entende? Queres receber um abraço, pero tu abraças. Queres que alguém te dê uma palavra, pero tu das uma palavra a alguém. Queres receber uma palavra de ânimo, pero tu libera uma palavra de ânimo. Essas são perguntas que nos ajudam na caminhada da fé. Qual é su testemunho de adoração a Deus? Puedes predicar a respeito da adoração, sobre a apresentação exterior, nas roupas que utilizas, dando testemunho também, sobre o compromisso com o reino, sobre a santidade, sobre a oração e o ayuno, sobre dízimos e ofrendas, e assim sucessivamente. Entendes? Como vamos cobrar uma coisa que não hacemos? Não podemos. Temos que fazer. E depois esperar algo assim. Porque sembramos e cosechamos. Te dedicas mais a Deus ou mais a seu serviço secular? Romanos 6:19. Hablo como homem a causa da debilidade do carne. Porque assim como há apresentado a tu mesmo como servo de impureza e iniquidade por iniquidade, assim agora apresentar a tu membro como servo de justiça para a santificação. Um exemplo bueno é quando não teníamos Jesus, passávamos toda a noite na discoteca, não cansava. Bailava e estava bem, mas não conseguia orar 1 hora por la noite e cansas. É isso que temos que entender. Antes teníamos tanta energia, mas agora passava toda a noite em borracheira, de manhã não dormia, levantava, estava ali acostado uns minutos, duchava e ia trabalhar. Mas agora não consigo fazer este domingo para amanhã, depois que dormiste toda a noite para estar na igreja. São coisas que nos ajudam a entender melhor. Então, nós vemos aqui como ser um obreiro para a igreja hoje, sendo fiel e não sobrepassando esta doutrina e deixando Cristo para trás, sendo submissos à palavra de Cristo e a um liderazgo que tem compromisso com esta palavra. Segunda coisa, sendo operacional, alguém ativo, não solamente nominal. Muita gente tem nome de obreiro, mas não é obreiro. Tem título, mas não faz a obra de alguém que corresponde a um cargo assim. Terceira coisa, ganhar almas para Jesus. E quarta coisa, é movido por o Espírito Santo. E aí, onde Cauã e o irmão Márcio falaram sobre os movimentos. Muitos se hablam nestes dias sobre o reciclaje da igreja. E com isto muitos seguem as tendências, pode dizer assim? Tendências do mercado da fé. ¿Es movido por el Espíritu Santo o sigue los movimientos? Una cosa es lo que Dios tiene para nosotros. Otra cosa son las cosas que los hombres hacen para llamar la atención de la gente y llenar iglesias de personas que están buscando cosas para sí. Deberíamos vestirnos como en el mundo, amar como en el mundo, correr como en el mundo, com as coisas do mundo, viver em nossos hogares como no mundo, casar-se. Uma coisa é um acidente, irmão. Outra coisa é, há pastores que se casaram 8 ou 10 vezes. Como vão aconselhar sobre o matrimônio? Sobre a restauração do matrimônio? Entende? Não há como. Permitir que nossos filhos se rindam em matrimônio muito temprano, ou coisas assim, antecipadamente. É correto abandonar a palavra e considerá-la descontextualizada. É o que falamos no começo. Devemos contextualizar a palavra ou entender a palavra imutável de Deus. A Bíblia é uma verdade absoluta para nós outros. Ela não deve ser atualizada ou contextualizada.
es claro y sirve para nosotros. Pero hay gente que está en nombre de movimientos y movimientos dejando el mover del Espíritu Santo o ser movido por el Espíritu Santo para seguir estes movimientos. No acepta la palabra de Dios y ahora sigue algo que le agrada más porque no tiene tanto peso, no tiene tanta cobranza, no necesita ser tan en serio, ¿puedo decir así? Bueno, no necesita tanto compromiso, pero dejar el Espíritu Santo para seguir esto. El obrero de la última hora será ferviente, amoroso, sumiso, comprometido, fiel, amigo, piadoso, un hombre y una mujer de oración y ayuno, y amará a Dios y su iglesia, la iglesia de Dios, con todo su corazón. ¿Cómo yo voy a ser obrero y no amar a Dios y los hermanos? Si la Biblia dice que si no amo a mi hermano estoy en tinieblas. 1 de Juan capítulo 5, si no me falla la memoria, Juan escribió esto. El movimiento del Espíritu Santo en estos días no es una alabanza más animadita, 3 alabanzas más o menos, y ahora una administración de ofrenda y de lo mejor y no quiero escuchar ruidos de moneda. No es eso, hermano, no es eso. O tocar en la emoción de la gente, haciendo musicoterapia, que mucha gente hace ahí, mueve la gente por las notas musicales, y hay estudios de esto. No, el movimiento del Espíritu Santo en estos días renueva y anima a la iglesia que es tibia, pensando que no le falta nada. Pero antes del fuego pueden ser santos del Señor, para hacer que el mundo vea a Dios en la vida de estos hombres. Es buscar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Esa es la cosa que nosotros necesitamos como gente que desea trabajar, el respaldo del Espíritu Santo, tener la presencia de este Dios en nuestras vidas. No solamente hablarnos de Él, sino que tenemos Él en nuestro corazón. ¿Cómo, pastor? Buscando a Él con todo nuestro corazón. Quien está sufriendo en estos días no son solo los pastores honestos. Dios está sufriendo con un grupo de obreros que se les ha confiado el santo ministerio, el servicio santo, pero están preocupados por su prosperidad y por hacer y los muertos caminan hacia sus tumbas espirituales, como está en Efesios 5:14. Entonces son cosas que tocan nuestro corazón y que nos ayudan a entender que ya es la última hora. Y que no tenemos que buscar movimiento, sino que necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Y ahí Martin Luther King va a hablar algo y Edmund Burke también va a decir, lo que me preocupa no es el grito de los malos, es el silencio de los, página 12 del final, silencio de los buenos. Y Edmund Burke va a decir, para que el mal triunfe, es suficiente que el bien no haga nada. El obrero que hace la diferencia debe ser aprobado por Dios, por la iglesia y por el pueblo. Pregunta que yo te hago y ahí oramos. ¿Estás dispuesto a ser este hombre y esta mujer? Yo estoy dispuesto a ser sumiso, a ser operacional, a ser alguien que gana almas para Jesús y no para sí mismo, y ser alguien movido por el Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto? Si nosotros estamos dispuestos, estamos ahí luchando para poner en práctica cada día todo lo que necesitamos cumplir. Que Dios te bendiga mucho. ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Qué les pareció? Bendición. Aprendimos algo bueno. Vamos a orar una vez más. Y ahí paramos entonces en la página 13. Sí, quedamos en la 13. Ese. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Mismo, bueno, de pie. Vamos a estar de pie. Señor, estamos aquí una vez más.
aprendimos sobre tu palavra, aprendimos coisas que nos ajudarão a viver uma vida para a glória de tu nome. Senhor, toma nuestro coração, toma nuestras almas, nos ajuda a sermos homens e mulheres que tomem a cruz e sigam ao Senhor. Nos ajude a sermos pessoas, Senhor Deus, que não hujam da cruz, sino que tenham nele seus ombros e sigam o caminho que o Senhor ordenou a seguir, o caminho da renúncia, o caminho de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Senhor, toma nossos corações, ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres trabalhadores que sejam submissos a tu palavra, ao liderazgo, sejam, Senhor Deus, ativos, sejam, Senhor Deus, operacionais, gente que não tenha somente o nome, sino que seja útil em tus manos. Senhor, ajuda-nos a sermos ganadores de almas, poner desejo em nosso coração, ganharmos almas para Ele, Senhor, e não para nós outros. Senhor, ajuda-nos a sermos movidos por tu Espírito, não por movimentos, não por la moda atual ou o sistema atual, não porque as outras igrejas estão fazendo, sino que ser ministrados por tu Espírito, despertados, fervientes, animados, que amem ao Senhor e amem as pessoas, amem os irmãos, gente que verdadeiramente não somente hable, sino que tenha tu presença no coração. Perdona, Senhor Deus, nossas debilidades e ajuda-nos a cada dia. Nós outros oramos, te damos as graças e pedimos, Senhor, ajuda-nos a viver esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te bendiga muito. Aleluia. Vamos juntos aí crendo.